Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es domingo 7 de junio del 2026 y estamos en el segundo domingo en el que la iglesia se envuelve en esa experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, al tiempo que reafirma la Trinidad de Dios en uno solo Dios, y siendo también este primer día de la semana el día que Jesús resucitó con poder, para que nosotros continuemos en ese llamado que Dios hace al arrepentimiento para seguirle y obedecerle y predicar el Evangelio no solamente de boca, sino con nuestras vidas a través de todas las lecturas que tenemos hoy. Las lecturas comienzan en el Antiguo Testamento con el libro del Génesis, esta vez en el capítulo 12, en los versos del 1 al 9, donde el Señor Dios llama a Abraham. En mi reflexión de cada viernes a través de Facebook, yo digo Abraham porque él llamó a Abraham, pero más adelante, y doy las citas bíblicas, cuando llega el momento en que Dios le cambia el nombre a él, pero también a su esposa Sarai. Dice que es la historia de Abraham, ¿verdad? Porque es del capítulo 12 hasta el capítulo 25, y es donde comienza esa segunda parte del libro de Génesis, en el capítulo 11, que ya continúa con el 12, la historia de los patriarcas hebreos o del pueblo de Israel. Que toda esa historia está comprendida entre los capítulos de 12 al 50. Es donde el Señor llama a Abraham y dice así la palabra. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán, que son los sirvientes. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem. Atravesó donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. O sea que ahí las Naciones Unidas, le diga lo que diga, por dinero que le paguen o por altaneros que se presenten o amenacen, no pueden ir en contra de lo que Dios decidió al darle a Abraham, al pueblo de Israel, que es la tierra de Israel. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Negev. O sea que todos esos puntos a donde Abraham estaba desde Ur de los Caldeos, que es de donde era oriundo con toda su familia, donde nació, para ir a Harán, para ir a Ai, para ir a Moré, usted tiene que tener su Biblia para llevar cronológicamente esos lugares y cómo se llaman en el día de hoy, si todavía alguno de ellos existe. Pero hay dos cosas que hay que significar con Abraham. Primero está el llamado, segundo está la obediencia. Y usted no obedece si usted no cree. O sea que con Abraham, aunque no habla de fe directamente, si usted cree es porque usted tiene fe en quien lo llama. Es porque aunque usted no lo vea, aunque usted no lo toque, al tener esa experiencia, usted cree, o sea, tiene fe, confianza y obedece
lo que le dice. Eso fue lo que pasó con Abraham, que salió con su esposa Sarai, su sobrino Lot lo acompañó, pero también todos los sirvientes que tenían y también su sobrino Lot. Y fue a tierra que él no conocía. Y fíjense lo que él hizo. Fue obediente al ser llamado. Ahora, que tal vez, y eso usted puede lugubriarlo, que tal vez Abraham le dio un paniqueo o a Sara le dio un ataque histérico porque ¿qué? ¿Salir a dónde? ¿Cómo? Sin embargo, como seres humanos, independientemente que hayan vivido su crisis, si es que la vivieron, fueron obedientes. Porque ella, como cual esposa fiel, ayuda idónea del hombre, ella fue también con su marido a donde Dios los mandó. Por su parte, el Salmo 33, del 1 al 12, a pesar de que el Salmo tiene 22 versos, y yo le invito a que lo lea entero, es una alabanza y gratitud al Señor que levanta el salmista. Entre todos los estudios y todos los hallazgos, no tiene quien lo compuso, pero es uno de los salmos que el pueblo de Israel usa en la adoración. Y habla de que aclamen al Señor hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenles himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al clamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Honrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Y termina con el verso 12. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como suyo. Fíjense que mucha gente hoy le gusta escribir por internet en esos diálogos que hay, cuando alguien pone un video o alguien publica algo escrito. A muchos les gusta opinar y por eso es el foro abierto, ¿verdad? Para que cada persona que se sienta tocada le conteste al que escribió o al que publicó el video. Pero hay algunos, inclusive gente que dice que es cristiana, que se supone que conoce la Biblia, les gusta decir como que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, porque entonces lo traen a la experiencia de su propia iglesia, del concepto personal que tiene como que Dios ha desechado a su pueblo. Y la Biblia no dice eso. O sea que Dios ve con ojos de misericordia a su pueblo. Ahora, que Él no solamente dejó la bendición y dejó el castigo y dejó el levantarlos, el sanarlos, solamente a ellos, sino que extendió eso a todas las naciones, como dice la experiencia con Abraham. ¿Para qué fue que lo llamó? Que es de donde sale el pueblo de Israel, porque hay una genealogía. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que el pueblo de Israel que conocemos hoy no es el pueblo de Dios. Sí es el pueblo de Dios. Lo que pasa que si Dios permite cosas, usted no la puede entender por qué. Además, nosotros no estamos llamados a entenderlo todo porque nosotros somos limitados, tenemos la mentalidad, a pesar de que tenemos ese don de Dios de parecernos a Él en pensamiento, en razonar, no quiere decir que nosotros razonamos más que Dios y que sepamos más que Dios, ni siquiera porque escribe un libro, porque el que escribe un libro lo escribe también a la luz de lo que dice otro, que por eso es que yo soy un poquito cauta con esos doctorados, porque esos doctorados, más que discutir a la palabra de Dios y los escritos y los hallazgos y la arqueología comparado con lo que está pasando en el mundo hoy, lo que hacen que hacen un doctorado basándose en lo que escribió uno, que ese escribió lo que escribió otro, de cada uno dando su propia opinión. Entonces, aunque yo le dije a mi consejero en el seminario que si me daban una beca
yo hacía el doctorado. Pero ¿para qué yo iba a hacer un doctorado si yo tengo la Biblia que me es suficiente? Es como la gracia de Dios. La palabra de Dios es suficiente porque es útil para todo. Y así como la gracia de Dios es suficiente para todo. Entonces yo no voy a tener un doctorado por tener un título colgado ahí, que es lo que hace que alimenta la vanidad, porque yo me leí 10 libros que escribieron 10 personas diferentes y cada uno escribió opinando lo que escribió el anterior. Y todavía usted opina y todavía usted escribe un libro y el mundo sigue girando y la palabra de Dios sigue, porque la palabra de Dios sigue y permanece para siempre como Dios es para siempre. Pero de todas maneras, el pueblo cuyo Dios es el Señor, es el pueblo que Dios ha escogido como suyo. Hay todavía hoy, fuera de Israel, porque una cosa es lo que decidan los que gobiernan, porque acuérdense que en toda la historia de Israel han habido reyes fieles que se han portado rectamente de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también hubo reyes que fueron muy malos, que rompieron todos los parámetros, que se parecen a muchos partidos políticos hoy, y sin embargo, Dios le dio su tiempo y llegó el tiempo de quitarlos del poder y de darle su buen castigo, pero siempre tuvo misericordia del pueblo. O sea, que el hecho de que haya 2 o 3 en un parlamento tomando decisiones por las razones que sean, nosotros no podemos decir que Israel no es el pueblo de Dios. Usted no puede resumir millones de gente y resumirla en un personaje o en 30 personajes o en 9 personajes. Eso sería hasta tonto por una persona. Pensar que Israel, el pueblo de Israel, no es el pueblo de Dios porque hay un liderazgo que no es de una sola persona, porque siempre hay una persona que pone la cara, pero detrás de esa persona hay otros también trabajando a la misma par. Pero siempre se necesita uno para que ponga la cara, que en este caso siempre o es el presidente o es el primer ministro, que es el que pone la cara, ¿verdad? O es el rey, como pasa en algunas monarquías, que todavía existen. Pero el Señor dice que Él es el Dios del pueblo que Él ha escogido como suyo, y ese pueblo es feliz. Y hay países que todavía tienen ese fundamento cristiano, que todavía tienen a Dios, no como el que le va a hacer ganar batallas, sino porque también la vida de sus habitantes, la mayoría, tiene un estilo de vida que va de acuerdo con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea que el Salmo 33 es una alabanza y gratitud al Señor y reta, porque Él, como dice en el verso 13, el Señor mira desde el cielo y ve a todos los hombres. Acuérdense que cuando la Biblia habla de hombres, se está incluyendo en términos genéricos a los hombres y a las mujeres también. Por si acaso alguna feminista por ahí se siente aludida y llega a la ignorancia de creer que solamente está hablando de los hombres. Desde el lugar donde Dios reside, que es en todo lugar, que es omnipresente, Él observa a los que habitan en la tierra. Y con esa observación que Dios hace, de acuerdo al llamado que hace de Abraham, también lo llevamos a lo que reafirma la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 4, en los versos del 13 al 25, donde la promesa de Dios es para los descendientes que vienen de Abraham. O sea que usted no sabe quiénes son los descendientes de Abraham en el pueblo de Israel hoy. Entonces usted no puede generalizar, no puede pecar de generalizar. Por eso es que cuando uno dice el gobierno está actuando mal, es porque hay decisiones que salen, que aplastan, que dañan, que quitan, que destruyen, que deshumanizan. Entonces, si es una agenda, es el gobierno. Porque el que no quiere estar en un tipo de gobierno que dañe, en lugar de ser de bendición, ellos lo que no son igual, lo que tienen que hacer es renunciar. Porque al final de cuentas, todos somos creación de Dios, pero todos no somos iguales. Hay mucha gente que le gusta decir que somos iguales. No, no somos iguales. Porque lo que usted piensa, no lo pienso yo. Lo que usted hace, no lo hago yo. Y lo que yo estoy diciendo, usted no lo dice. Y lo que yo hago y como yo vivo, usted no vive. Así que no somos iguales. Somos creación de Dios. Hombres y mujeres. Y fuimos creados para bien. Pero a nosotros nos tocó venir ya en la historia humana
después del pecado, ¿verdad? De la rebelión. Y el apóstol Pablo le dice en su carta a los romanos, en el capítulo 4, los versos del 13 al 25, que la promesa es para los descendientes de Abraham. Y vuelvo y repito, nadie sabe quiénes son los descendientes de Abraham, pero eso no descalifica al pueblo de Israel. Como algunos dicen por ahí que son musulmanes islamitas, que se llenan la boca, y algunos que privan de que en izquierdita, que ni saben cuál es la izquierda que tienen en su mano, ni siquiera lo que hace su derecha, y se atreven a llenarse la boca diciendo de que el pueblo de Israel no tiene derecho a existir. Oh, pero tú sí, ¿verdad? Dañándole la vida a tu vecino, ¿verdad? No cumpliendo con tus deberes en tu país, ¿verdad? Entonces, otro país y otra gente no tiene derecho a existir, pero tú sí que estás haciendo daño, que estás mintiendo, que estás quitando, que estás estorbando, ¿verdad que sí? Entonces vamos a poner la balanza pareja, ¿verdad? Porque uno no puede decir este sí y aquel no, porque Dios no hace diferencia entre personas. A la hora de que Dios venga otra vez, recuérdese que Él va a levantar su iglesia. Primero va a ser el arrebato, van a ser transformados. Cuando venga la resurrección, los que murieron en Cristo, que fueron fieles, que van a estar con Él, van a ser resucitados primero, que van a juzgar con Él cuando Él venga a hacer juicio a todos los muertos y todos los vivos que queden, para saber si usted va para el cielo o va para el infierno, porque así dice la Biblia. Y eso no hay que esconderlo, porque a usted no hay que decirle palabras bonitas, ni tampoco ponerle bonito el mensaje, porque esa es la tónica de hoy. Sazonarle palabritas dulces a la gente, porque ay, a la gente no se le puede ofender. Usted me ofende a mí cuando usted me rechaza y cuando habla mal de Dios. Usted me ofende a mí cuando usted está dentro del pueblo y no cumple con sus deberes como cristiano, porque no forma parte del pueblo de Dios, porque está trabajando para el enemigo dentro de la iglesia, es un apóstata de la fe. Sin embargo, el apóstol Pablo dice así: pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esa promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. ¿Qué hizo que Abraham saliera de Ur de los Caldeos a una tierra desconocida, Canaán? Fue la fe, fue la obediencia. Porque la ley, ¿cuándo vino la ley? Si eso fue en Génesis, ¿cuándo vino la ley? Ubíquese. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, también no se puede decir que hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito. Por gracia, a Dios le plació. Porque Dios pudo haber dejado que la humanidad, después de haber pecado y después de haberlo sacado de su presencia, después de haberlo sacado del Edén, Él pudo haber dejado, Él pudo habernos dejado así. Nosotros sabrá Dios qué seríamos hoy. A pesar de eso, como nos estamos comportando, ¿verdad? Y como se comportan otros. Fue un don gratuito basado en la fe. O sea, usted tiene primero que creer. ¿Y por dónde viene el creer? Por el oír. ¿Y a quién oyó Abraham? A Dios. ¿Y a quién oye el que se arrepiente de pecado? Al que predica la palabra de arrepentimiento con una promesa de salvación. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham, porque Abraham fue antes de la ley. De esa manera, Él viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura, que lo dice en Génesis 17:5. Te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Génesis 15:5.
La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, eran mayores de edad y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que prometió. Dios no falla, Dios no es un ser humano, Él no es como nosotros, Él no piensa como nosotros ni actúa como nosotros. Por eso que la mayoría de la gente tiene problemas para encajar dentro de la voluntad de Dios. Porque dicen, ay, sí, yo creo en Dios. Sí, usted lee la palabra porque la tiene asequible. Pero una cosa es decir creer en Dios y otra leer la palabra y otra es obedecerlo. Vivir en su voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Dios le tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de mí, dice Pablo. Pues Dios también me tiene en cuenta la fe, si creo en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitados para hacernos justos. O sea que para usted ser justo, para usted ser aprobado por Dios, primero usted tiene que escuchar, cuando escucha el llamado, porque lo escucha, porque Dios le habla de muchas maneras, cuando usted le dice que sí y comienza a caminar con Él, tiene que obedecer y hacer lo que Dios le dice sin preguntar bobería, sin cuestionamiento y sin decir, déjame despedirme, sin decir, ay, yo voy a dejar mi comodidad, o sin decir, ¿y a dónde yo voy? ¿A dónde llegaré? ¿Y quién me esperará? No, es salir, porque es creyéndole a quien es el dueño y señor y de todo, y hasta de su propia vida, que fue que permitió que usted naciera. Así que esa promesa de Abraham es para el pueblo de Israel, es para todos los que son suyos, y eso nos incluye a los nacidos de nuevo y a aquellos que creerán la palabra porque se la prediquemos. Y el evangelio de hoy, que es el que le pone la cereza al pastel, es la experiencia también del llamado de Mateo. Está en el capítulo 9 del evangelio de Mateo, en los versos del 9 al 13, y después continúa en la parte del 18 al 26. El llamado a Mateo dice así: Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que también se llama Leví, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, fíjense que era un recaudador de impuestos, y a mucha gente no le gusta pagar impuestos. Y aunque Jesús no lo pagó de su propio bolsillo porque él no generaba dinero, recuérdense lo que pasó cuando le preguntaron, vaya, tus discípulos no pagan impuestos. ¿Y qué le dijo él a Pedro? Vaya, venda pescado y el dinero, páguelo. Porque él lo puso en reto, ok. Hay que pagar impuestos, pero ¿qué moneda? ¿Qué tiene la moneda? ¿Qué es la moneda? Ah, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en un lugar donde cobraban los impuestos para Roma. Jesús le dijo, oiga lo que le dijo Jesús solamente a Mateo: sígueme, sígueme. ¿Cuántas veces usted ha escuchado de Dios, sígueme? ¿Cuánto usted ha sentido ese gusanillo en el cuerpo, en la mente, y usted queda sentado y usted dice, ay no, espérate, no, simplemente sígueme, y lo ha obedecido? Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que estaba Jesús comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, o sea, la gente que conocía a Mateo, ¿verdad?, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque Jesús no andaba solo, Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos,
¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermano, mira, alrededor suyo y en su casa hay pecadores, aunque usted sea justo. Y aunque haya justos en su casa, hay otros que son pecadores en su familia. Sí, porque acuérdese que usted tiene que comenzar a predicar en su casa, que es su Jerusalén. En la región de Judea, que es su familia y son sus amigos. Y en el barrio, la gente del barrio donde usted vive y donde usted trabaja. Es su Samaria, que es donde usted compra la leche cuando va al consultorio médico, o cuando va al supermercado, o se monta en un transporte público, o viaja en un avión, pues está de vacaciones. Hasta lo último de la tierra, donde usted se mueve, porque el deber nuestro, como Jesús lo dijo, no es predicar a los que están convertidos ya. O yo, no haga lo que hacen las sectas. Las sectas, como los testigos de Jehová, como los musulmanes, como los Sun Yun Moon, como los niños de Dios, como lo de la unificación y otras más, y los mormones, le vienen a predicar a los que son sanos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que usted salga de su fe, que le dé la espalda a Dios para meterse en su doctrina humana, en lo que ellos entienden, distorsionando la palabra de Dios, añadiéndole, quitándole, en lugar de cumplirla, para que usted se convierta en un pecador. Por eso que dice el Señor que en los últimos tiempos, por eso que uno tiene que estar velando y orando, porque el Señor dice que en los últimos tiempos hay tantos maestros falsos, que hasta los hijos de luz van a caer. Y por eso que uno tiene que leer la palabra y tenerla fresca aquí en la mente, repetirla todos los días, leerla todos los días, sacar ese tiempo para estar a solas con el Señor, con el libro, no con el celular, que el celular le hace la notificación y vira la mirada de una vez y quita la mano y se le daña el surco, porque va en el surco y después mira para atrás y cuando viene a ver no se sabe dónde fue que comenzó ni dónde terminó. Así que esa parte es un reto para los que estamos todavía en la luz, que tenemos un deber de seguir predicando, para que la gente haga como hizo Abraham, de que cuando oiga, responda y se mueva de acuerdo a la voluntad del Espíritu de Dios. Porque la bendición no es solamente para usted, no es solamente para su grupo de iglesia, no es solamente para su familia, ni siquiera su familia se va a convertir porque usted se ha convertido. Usted tiene que predicar a la gente de su casa también. Yo tuve que vivir mi experiencia de conversión antes de yo pensar que yo voy para el cielo cuando Cristo venga. Dije porque mi papá era un hombre de Dios y porque mi mamá era una mujer de Dios. No, yo tuve que vivir mi propia experiencia personal. Eso no es cuestión de intelectualidad, porque tú naciste en un hogar cristiano, ya tú estás sellado. No. Mis papás nos predicaron a nosotros los hijos. Y siempre mantuvieron la oración por nosotros. Ahora que cada uno tenga su propia experiencia y cada uno tenga su manera de ver las cosas de Dios, eso es otra cosa. Eso ya es personal de ellos. Pero yo puedo hablar por mí. Pero yo sigo predicando, aunque a veces me llevan la contraria. Pero yo sigo predicándole lo que dice la palabra de Dios. Si tú dices que tú crees, tú tienes que esperar que el Señor actúe un día y que te sorprenda. No puedes decir que yo no puedo. No puedes decir, ay, yo quiero, pero no se va a poder. No. El Señor te dice a ti, confía. Cree en el Señor y verás los cielos abiertos. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo tengo que seguirle predicando a mi familia. Porque yo no sé cuál de ellos todavía no ha nacido de nuevo. Porque yo sí sé eso. Porque yo lo viví. Hoy decía el pastor en su prédica que es bueno también, y es bueno, sí. Uno no puede anteponer el testimonio personal a la historia de Dios, que es la que convierte. Pero llega el momento en que cuando el Señor te pone la palabra en tu boca para hablar con una persona
que no conoce al Señor, el Señor te dice cuál es el momento preciso para que tú des tu testimonio. Pero el Señor te va a decir exactamente lo que tú debes decir, porque hay que tener cuidado que tu historia no sustituya la historia de Dios, que es de vida eterna. Porque uno está en la carne, uno tiene que estar velando y orando, y uno tiene que estar leyendo la palabra y estando apartado en retiro espiritual para que uno no caiga también. Porque uno está en la carne, esa es la lucha de hoy día. La lucha de la carne y la lucha del espíritu. Que hay mucha gente oyendo muchas voces y no está oyendo la palabra de Dios, al pastor, de pastores. Porque hay muchos que son intelectuales y hablan bonito y tienen títulos y muchos doctorados, muchos PhD, muchas maestrías. Yo tengo una maestría y le doy gracias a Dios porque tuve que hacerlo obligado. La segunda vez que fui al seminario, mire, yo le agradezco a Dios 1.000.000 de veces que yo tengo una maestría en divinidad después de mi bachillerato en teología, pero eso me ayudó mucho porque el Señor también me estaba moldeando porque me llevó al seminario que precisamente yo no quería ir. Eso es interesante para que usted vea. Así que la segunda parte del evangelio, la mujer enferma y la hija de Jairo, que es donde ese llamado se convierte en la acción. No es solamente creer, como dice Santiago, hay que hacer. Mientras Jesús estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Porque pensaba: tan solo que llegue a tocar su capa, o sea, su ropa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, como se ríen muchos hoy de nosotros. Pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Fíjense el llamado en Mateo, el llamado en Abraham, que la bendición no es solamente para unos, sino de unos para todos. La alabanza y la gratitud que viene del Salmo, para que la fe fructifique en la acción. Este jefe de los judíos, fíjense, un hombre importante de la sinagoga, fue a buscar a Jesús para que sane a su hija. Porque sanarla para él era volverla a la vida, porque ella había muerto. Entonces, si él no estaba seguro de que Jesús iba a hacer algo por ella, no lo hubiera ido a buscar, porque ella estaba muerta ya. Sin embargo, él fue para buscarlo, para sanar a su hija. Y fíjense cómo dice: ven para que pongas tu mano sobre ella y volverá a la vida. Estaba muerta y ahora está viva. La mujer enferma del flujo de sangre, que técnicamente es tener una menstruación que no tiene un término de 7 días, ni de 5 días, ni de 3 días, como sucede en diferentes mujeres, sino una mujer que tenía un flujo que no se le quedaba, había gastado todo su dinero en médicos y nada, podían ayudarle en nada. Y ella, cuando supo de Jesús, fíjese, la fe de ella la movió, primero a olvidarse que era mujer, segundo que estaba impura porque tenía la menstruación, porque ella era impura, ella no podía salir de su casa porque estaba impura, porque mientras la mujer estaba con la menstruación no podía salir ni siquiera de la habitación.
y el marido no podía tocarla. Y si era soltera no podía salir como quiera de la habitación hasta que no pasaran sus días de la menstruación, o los días de la mujer, como algunos lo indican. Sin embargo, ella atrevió a salir débil, siendo mujer, violando una ley, porque ella sabía que si por lo menos ella tocaba la ropa de Jesús, el borde de su manto, el borde de su vestido, ella sanaría. Y fíjense que esa experiencia también usted la puede encontrar en Marcos 5, 21 al 43 y en Lucas 8, 40 al 56, que vuelve y repite en el resumen que le hace a Teófilo. Y en uno de ellos, usted lo buscará, lo lee, dice que cuando ella lo tocó, él dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, caramba, pero si la gente te está apretando, te está empujando, te está tocando, ¿cómo es posible que tú dices que alguien te tocó? Y él le dijo, sí, alguien me tocó porque de mí salió poder. Fíjese, ahí fue donde esa mujer tuvo que decirle, fui yo. Y Jesús le dijo lo mismo que registra Mateo, tu fe te ha sanado. Imagínense si no fuera el creer, porque mucha gente dice que cree. En la mentalidad del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, la palabra creer significa que usted cree con la mente, con el corazón, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. No es un creer intelectual, no es un creer emocional, es con todo lo que usted es, incluyendo el cuerpo. Por eso es que el pueblo que cree en el Señor y que le pertenece al Señor es santo, porque Él es santo, no se contamina. Por eso es el problema de que aún muchos se suben en el púlpito usurpando el lugar del Señor, distorsionando la palabra de Dios y diciendo lo que es pecado, que está bien, porque este es el tiempo donde la apostasía está en la iglesia, mire, paseándose, que usted tiene que estar leyendo Biblia para usted saber cuando no es de Dios, porque los espíritus se prueban. Y si usted no es si usted no tiene el de los dones que Dios ha dado de discernir los espíritus, usted tiene que pedirle a Dios que les revele, pero usted también, Dios le va a revelar cuando usted conozca la palabra, porque usted conoce lo que Dios quiere, lo que Dios hizo, lo que Dios espera, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si usted ve que esas cosas están fuera del orden de Dios, ahueque, abanique, como dicen algunos, desaparezcase de ahí, no se contamine. Predíquele primero y mire, sacúdase el polvo de los pies y váyase. Pero no se quede ahí, porque usted no es el que convierte a la gente. Usted no es Dios. Porque si usted queda ahí asusando el pecado, entre la variedad de pecados que hay, que no es solamente la homosexualidad, no es solamente la homosexualidad, usted es parte del problema también, hermano. Así que usted tiene que pensar muy bien delante de Dios en este domingo, segundo domingo después del bautismo del Espíritu Santo, dentro de este primer día de la semana que se celebra que Jesús está vivo porque venció la muerte con poder, afirmando que Dios se revela a la humanidad como trino, siendo uno, y que Él volverá otra vez, porque usted conoce al Señor, porque usted cree en el Señor, porque usted obedece al Señor ciegamente. Hay muchos himnos por ahí que dicen, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, pero hermano, lea la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, la palabra de Dios, usted va a saber lo que Dios quiere con usted. A usted nada más le falta hacerlo. Cuando usted canta esos himnos, o cuando alguien le predique, no vaya donde el pastor le diga, pastor, yo quería predicar. Y atrévase a decir que quería predicar a África o que quería a las islas del Caribe. No. Usted tiene que comenzar en su casa a predicar. Ahí, porque ya si el Señor le dice a usted que lo llama, acuérdense que dentro de todos los llamados, pocos son los escogidos, ¿eh? Entonces, si usted está con esa ñoñería de que usted está esperando que Dios le diga, ven, papito, ven, mamita, que te voy a poner aquí, que te voy a poner allá. No, mire, se va a quedar sentado. Y va a venir Cristo y puede ser que si usted vivo lo va a encontrar. Y como quiera muerto, se la va a contar. Así que despierte hoy, porque el Señor, cuando usted menos lo espera, regresa.